cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, Señor. Este es de la quinta semana de Cuaresma. Estoy muy feliz de unirme con ustedes a través de este medio del Facebook. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria.
Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestra sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces: ¿Quién eres tú? Y Jesús respondió: Precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. El pecado del pueblo de Israel consistió en murmurar contra Dios, en oponerse a Dios, en pensar que Dios no era útil para ellos. Y Moisés tuvo que rogar a Dios pidiendo perdón para el pueblo. Y Dios le mandó a hacer una serpiente de bronce, y todo aquel que fuera mordido por serpientes quedaba sano. Jesucristo le dice a aquella gente: yo me voy, pero ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado simplemente es oponerse a Dios. Es pensar que Dios no es útil, que Dios no existe, o que si existe, a mí qué me importa. Y como sociedad, nosotros estamos viviendo en un pecado continuo, en una oposición a Dios, en una ignorancia de Dios, en un simplemente no me hace falta Dios, a mí qué me importa Dios, yo puedo vivir mi propia vida, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo voy a poner las reglas de mi conducta, yo voy a vivir como yo quiera vivir sin oír a Dios. Tenemos libertad para hacer eso, hay libertad para decir quiero vivir como si no hubiera Dios, pero no tenemos libertad para aceptar las consecuencias que vienen de esa negación de Dios. Fijémonos, mis hermanos queridos, en tantos comerciales que presentan la cerveza, el alcohol, la pornografía suave, dicen ellos, una pornografía suave, como si fuera un estilo de vida que nos da la felicidad. Queremos sustituir a Dios por las cosas materiales. Queremos buscar la felicidad, pero sin meter a Dios en esa felicidad, sin contar con Dios, sin oír a Dios,
si tomara a Dios en cuenta, no es que la gente ya no cree en Dios, es que la gente piensa que Dios no es útil, que Dios no sirve para nada, que la iglesia es para gente vieja y niños, que la gente es que la iglesia es para gente que vive con complejo de culpa, que la iglesia es para estúpidos, que la iglesia es para gente que no tiene cerebro para pensar, que la gente inteligente puede vivir su propia vida sin necesidad de Dios. Miremos a estos científicos, pseudocientíficos, que piensan que la ciencia no tiene que escuchar a Dios, y resulta que la ciencia fue creada por Dios. La naturaleza fue creada por Dios, y cuando no escuchamos a Dios, abusamos de la naturaleza, y la naturaleza nos manda un precio por eso. Dice un dicho que Dios siempre perdona. Los hombres a veces perdonamos, pero la naturaleza nunca los perdona. Pero ¿qué cosa es el pecado? El pecado es cuando yo uso lo bueno que Dios me dio, lo uso desordenadamente, lo uso para mi propio beneficio, lo uso como si fuera mío y yo soy un simple administrador de los bienes de Dios, de los regalos que Dios me ha dado. Soy un simple administrador de mi cuerpo, de mi mente, de mi inteligencia, de mi cerebro. Soy un simple administrador de mis bienes materiales. Soy un simple administrador de mi familia. Soy un simple administrador de mis responsabilidades, de mis trabajos. Es Dios el que me ha dado a mí la vida y mi cerebro y mi inteligencia y mi voluntad. Es Dios el que me ha puesto en el mundo para que yo sea un ser productivo y útil, pero sobre todo para mí mismo. Miremos cuáles son las consecuencias de una persona que no acepta a Dios. Miremos esos comerciales que presentan las fiestas con alcohol y piensan que ese es el estilo de vida correcto. Todos esos comerciales usan ese tipo de acciones, ¿no? Todo es feliz, si tú quieres ser feliz, toma. Si tú quieres ser feliz, acuéstate con el que tú quieras. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Han visto ustedes algún comercial de una funeraria donde ha habido un muerto porque un borracho lo mató? ¿Han visto ustedes tantas familias destruidas por el alcohol? ¿Por qué entonces no presentan esos comerciales donde de verdad la realidad humana es distinta a vivir en una fiesta constante? Se anuncian las cervezas, se anuncia el juego, hasta se anuncia el juego diciendo, ven al casino porque ahí es donde tú vas a vivir feliz. Dice un comercial, el casino es lo mejor que hay. El casino, ve al casino y tú vas a ver que te vas a quedar pobre y vas a ser a uno solo millonario. ¿Cuál es el problema del juego? Es que todos somos más pobres mientras que enriquecemos a una sola persona. Queremos ganar lo que no hemos trabajado. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú trabajes para lo que necesitas, no que te lo juegues en una lotería. El pecado entonces es oponernos directamente en el rostro de Dios y decirle, no me importas, no voy a oírte, no quiero que vivas en mi vida, no quiero tomarte en cuenta. Pienso ahora en el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que un día le dijo a su padre, el hijo menor, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Ya no quiero vivir como aquí en mi casa. No quiero contar contigo como si tú estuvieras vivo. Quiero que te mueras en vida. No quiero contar contigo. Quiero vivir mi propia vida. ¿Y cuánta gente no hace eso? Hasta con sus propios padres, con su propia familia. El pecado destruye a la persona. Ese hijo pródigo, que en realidad deberíamos decir el padre pródigo, porque el hijo fue un desagradecido. Pero cuando empezó a pasar hambre, ¿él contaba con que iba a pasar hambre? No. Él pensó que el dinero no se le iba a acabar. Él pensó que la vida era un tango, que la vida era para disfrutar. Y resulta que cuando pasó hambre, se quedó sin amigos, se quedó sin dinero, y ni siquiera podía comer lo que los cerdos se comían. Pero cuando vino dentro de sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay muchos trabajadores con pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Ve? Muriéndose de hambre.
Hay tanta gente que se está muriendo, no de hambre solamente, sino de espíritu. Muchas conciencias que están cauterizadas, muchas conciencias que hacen el mal y no les importa simplemente. Aquí hay gente cercana a nosotros que cuando secuestran y cuando matan, esas propias víctimas le dicen a sus secuestradores, pero ¿por qué me hace esto? Y el secuestrador le dice, porque te tocó. ¿No tienen conciencia? Sí tienen conciencia. Saben lo que están haciendo. Saben que están haciendo mal. Pero ellos piensan que ya están condenados. ¿Y qué le importa a ellos? ¿Ya? Simplemente te tocó. Conciencia cauterizada. Cuando la conciencia es el mal y simplemente se acostumbra a hacer el mal, a eso que se le llama conciencia cauterizada. Ustedes saben lo que es un tejido cauterizado, donde ya no siente. Si ustedes tienen alguna infección y le cauterizan su garganta, ya entonces no sienten malestar, porque la cauterización impide la sensibilidad. Hay mucha gente que tiene su conciencia cauterizada, hace el mal, pero simplemente no les importa. Pero ¿cuál es el final de esas personas? La muerte. Lo dijo Jesucristo en el Evangelio. Ustedes me buscarán y no me encontrarán. Y morirán en su pecado. Esta sociedad, mis hermanos queridos, va camino al mal, al pecado, a la muerte. Como sociedad estamos pecando grandemente. Grandemente estamos pecando. Matando niños, quitándole la dignidad a seres humanos que vienen a buscar una mejor vida a este país. Tantos víctimas que hay de la misma sociedad. Cuántos presos que no se les da una nueva oportunidad. Como sociedad estamos pecando. Cuántos legisladores que piensan que aprobando leyes sobre el aborto, por ejemplo, piensan que están haciendo bien. Ahora mismo hay un estado donde se está haciendo abortos a pesar que hay víctimas de coronavirus. Las víctimas de coronavirus no están recibiendo la atención necesaria, pero las clínicas están abiertas. Hay un gobernador que dijo eso ahora, no me acuerdo dónde. Las clínicas de aborto tienen que seguir abiertas matando niños. Eso es un crimen social, no es un crimen político solamente. La política que no escucha a Dios es una política que destruye al ser humano. Mis hermanos queridos, como sociedad estamos pecando, pero es que estamos en el mismo barco todos. Y si yo peco, yo destruyo a los que me reúnen, a los que están alrededor mío. Como familia estamos pecando. Hay muchas familias que están muriendo por la falta de oración, por la falta de autoridad, por la falta de presencia de los padres, por niños creciendo solos, por abuelas que están criando a sus hijos ya sin fuerzas. Las familias están desapareciendo porque ya el sacramento del matrimonio a mucha gente no le importa. Viven juntos, en parejas, y no les importa el sacramento del matrimonio. ¿Saben por qué? Porque lo que falló fue el catecismo de esas personas. No aprendieron bien su catecismo. O se les explicó mal. Como familia estamos pecando. Y personalmente estamos pecando. Cuando nos dejamos llevarse la soberbia, del orgullo, de la codicia, de la avaricia. Y nuestro final es el pecado, es el mal, es la muerte. Si seguimos en ese camino de autodestrucción, no nos quejemos después, porque nuestro fin va a ser la muerte, o el cementerio, o en una cárcel, o en una cama de enfermo muriéndose. La verdadera muerte no consiste en que ya el cuerpo no funciona, sino cuando tu espíritu ya está muerto y tu alma no funciona. Esta cuaresma, mis hermanos queridos, es para que todos nosotros volvamos a la vida. Si hay alguien que me está escuchando, que necesite el sacramento de la confesión, llámeme por favor. Venga a nuestra oficina. Yo estoy disponible para darles la absolución.
por lo menos para oírlos por teléfono. Pero no se queden en su pecado. Recen por los sacerdotes, para que los sacerdotes vivamos sin pecar, para que los sacerdotes seamos ejemplo de ustedes, pastores que guíen a sus iglesias con dignidad y con caridad. Que seamos capaces de volver a Dios todo en esta Cuaresma. Les invito a todos a limpiar su alma. El cuerpo se lava con agua y jabón. El alma se lava con la confesión. Y no tenemos que morirnos. Dios nos ofrece la vida. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. Roguemos al Señor. Por la paz y la justicia en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la paz de México. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las víctimas del terrorismo y la violencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos refugiados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos del coronavirus. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque solo tú eres grande, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos unos a otros una señal de paz. La paz contigo. La paz contigo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui Tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios, que murió en la cruz para darnos la vida. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dichosos nosotros que hemos sido llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
las fuentes de tu amor, a esos ríos de alabanza, la fragancia de la adoración. Enamórame, 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 Señor. Enamórame, 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 Señor. Meditación del Vía Crucis. Jesús cae. 3 veces cayó. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Después de cada caída, Jesús se levantaba. La cruz era pesada, pero Él sacó fuerza de donde no tenía para levantarse. Su humanidad estaba sin fuerzas, pero su divinidad lo levantó. Nuestra humanidad está sin fuerzas. El pecado nos jala hacia abajo. Quiere destruirnos, quiere aniquilarnos. Pero la fuerza de Dios que todos tenemos en el alma por nuestro bautismo, por nuestra confirmación, por los sacramentos que recibimos, nos da la fuerza para levantarnos. No nos quedemos en el suelo. En esta meditación yo quisiera llamar la atención y invitarlos a todos ustedes a acercarse a Dios, a levantarse del pecado. Si viven una vida desordenada, acérquense a Dios. Si se han olvidado de Dios, si para ustedes Dios no es importante, o Dios está en el último lugar de sus intenciones, lo importante para ustedes, pónganlo en el primer lugar. Porque quitar a Dios del primer lugar es el peor pecado que podemos cometer contra Dios. Quitarle la gloria de Dios, quitarle el primer lugar. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso el pecado nos destruye, porque ya no amamos a Dios, sino amamos a las personas o a las cosas en vez de amar a Dios. Jesucristo se levantó 3 veces y fue capaz de llegar al Calvario a morir por ti y por mí, para que tú no estés muerto, para que tú no vayas camino al sepulcro, sino para que tu camino te lleve al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor Dios, que prefieres compadecerte en vez de enojarte con los que esperamos en ti, concede a tus fieles enmendarse de los males cometidos, para que merezcamos llegar todos a la gracia de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en santa paz a servir a Dios, a servir nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja en el infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Quiero darles una buena noticia. La oficina de la iglesia está abierta, por lo menos yo y un bookkeeper estamos ahí trabajando, recibiendo a todos los que quieran venir a la confesión. Mis hermanos queridos, ustedes no tienen que morirse. Ustedes pueden vivir. Dios les ofrece la vida a través de este pobre y pecador sacerdote. A través del sacerdocio, a través de la confesión, a través de Cristo presente en el sacerdote, ustedes pueden tener vida. Recen por mí para que Dios me dé la vida también de la gracia. Yo quisiera darles a todos ustedes la oportunidad, por lo menos de llamar por teléfono. Hay mucha gente triste en este mundo, mucha gente amargada, mucha gente que ha perdido la orientación de su vida, mucha gente no sabe qué hacer. Para eso está la iglesia, para darles la vida. Pero también la iglesia necesita sus ofrendas. Hemos puesto ya en el website de la parroquia las cuentas, lo que pueden hacer para ayudarnos. Por favor, ayúdennos. Necesitamos mucho sus ofrendas. Pero también la iglesia quiere hacerles una oferta. Yo no sé de dónde lo voy a sacar. Una oferta a todo el que necesite algo. Si necesitan comida, vengan. Yo voy a buscar la comida de mi casa y se la doy. ¿Necesitan ropa? Yo tengo ropa que le puedo dar. ¿Necesitan dinero? No tenemos. Pero sí estoy dispuesto a ayudarlos. En cualquier necesidad. No solamente ayudarlos espiritualmente, porque eso es fácil para mí. Pero si tienen alguna necesidad económica, por favor vengan a la iglesia. Sobre todo personas que no tienen ayuda del gobierno. Personas que no pueden reclamar nada. Que están en las sombras en este país. Son seres humanos que están ahora con la duda grande cómo van a ser. Bueno, pues la iglesia de Guadalupe quiere estar a tu lado. Yo no sé lo que voy a hacer. Pero Dios nos dará lo que necesitamos. Si algún hermano nuestro está oyendo esto y quiere ayudarnos por la gente pobre, también pueden darnos comida, ropa, lo que ustedes quieran, traigan. Y la iglesia quiere estar al lado de todo el necesitado también. Porque no es solamente necesidad espiritual la que hay, sino hay una necesidad humana, material, muy grande que hay. Sobre todo personas que no tienen ayuda del gobierno, personas que no tienen donde respaldarse, personas que están angustiados porque no saben qué van a comer mañana. La iglesia de Guadalupe quiere ayudarlos. Los espero esta tarde a las 6 para la predicación de la misión cuaresmal. No se olviden, a las 6 de la tarde. Recen por nosotros en la iglesia, por todos los que están haciendo esta grabación, que son ángeles que Dios nos mandó aquí. Y recen por el diácono, que nos está ayudando también, y es un gran hombre de Dios. Recen por mí, que a pesar que soy un gran pecador, Dios me ha dado la gran responsabilidad de ser el sacerdote de ustedes. Los espero esta tarde a las 6. Los quiero mucho, los amo y los extraño.